Bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidas quienes nos acompañan en vivo y buenas noches también a las personas que nos siguen y nos van a seguir, de hecho, por redes sociales y por el canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a dialogar un poco sobre eh, métricas en e-commerce. Eh, de hecho, esto es bastante interesante, especialmente para quienes trabajamos en temas relacionados con comercio electrónico, quienes tenemos una tienda virtual. Inclusive, es bastante interesante si es que podemos, si es que tenemos una web. Basta que tengamos una web para que resulte interesante. Y ahora, quisiera compartirles de pronto este, este meme, y de hecho, en el último webinar al que me invitaron, también lo compartí y es justamente lo que han enfrentado los analistas digitales en este último año, especialmente en el 2023, y han sufrido inclusive hasta el 1 de julio de este año, que es con la llegada de bueno, X4 y literalmente o gráficamente todos quienes trabajamos en website, porque definitivamente ha cambiado la versión normal a la versión antigua, digamos, de Google Analytics, que era Universe. Entonces, um, esto es un poco el resultado de algunos años de experiencia en consultoría en comercio electrónico. De hecho, la mayoría de los casos en los cuales perdemos usuarios, y quisiera que tomemos con pinzas este término de perdemos usuarios. Vale decir, tengo 1000 usuarios en el paso uno y para el paso 2, 500 usuarios. Para el paso 3, 100 usuarios. Oye, ¿cómo de paso uno al paso 3 perdí 900 usuarios? Sí, es decir, si mi paso uno es añadir una tarjeta, ¿no? En un e-commerce. Paso 2, añadir el lugar de entrega. Y paso 3, completar el pago. Ah, ¿por qué perdí tantos usuarios? ¿Vas? ¿Sí me siguen? ¿Por qué perdemos usuarios? Si mi paso uno era, oye, contacto el lead, y mi paso dos era cierro la compra, oye, ¿por qué pierdo tantos usuarios si es que contacté a 1000 leads y terminé cerrando con dos? Oye, es menos del 1%. Va. ¿Por qué perdemos usuarios? Y lo interesante de trabajarlo en web es que podemos saber por qué perdemos usuarios. Es mucho más sencillo de hecho, en web, saber por qué perdemos usuarios en comparación de pronto a una tienda física o en comparación de pronto a otro tipo de formatos. Ahora, generalmente, y estas son de pronto las razones más comunes, las razones más frecuentes, es por ejemplo los tiempos de carga. Y esto ocurre mucho en webs que requieren o insisten y obligan al usuario, por ejemplo, a tener un login. Es decir, a que se cree un usuario, una contraseña, que se registre, deje sus datos y que recién ahí realice una determinada acción. Si bien esto no es malo, va porque de alguna u otra forma recogemos información del usuario que más adelante podemos utilizar para fines comerciales o transaccionales, ¿cierto? No obstante, muchas tecnologías no están optimizadas a nivel de tiempos de carga. Entonces, si es que tenemos un formulario de registro, lo importante es medir los tiempos de carga. Y para esto, de hecho, existen muchas herramientas. Durante la sesión de hoy vamos a compartir un par de ellas. Otra de las razones es que el diseño, coloqué mal en términos generales, ¿va? Pero lo más preciso sería que no es intuitivo. Y el hecho de que sea intuitivo implica de que el usuario lo entienda desde la primera vista y que pueda comprender los pasos que tiene que seguir sin necesidad de detenerse a razonarlo, ¿va? Es decir, esto implica que sea intuitivo. Y me he topado, de hecho, muchas veces en e-commerce y en webs no transaccionales, eh, con situaciones en las cuales el usuario, y veíamos las grabaciones, ¿no? El usuario clic, 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 clic en una imagen o un botón, esperando que lleve a una segunda página,
y lógicamente la web no terminó haciendo nada. Entonces, esos dead clics también es importante medirlos. Más adelante veremos cómo. Y, de hecho, uno de los factores más importantes, demasiados pasos. ¿Ah? Es decir, para realizar una determinada acción, una compra, el usuario tiene que realizar muchos pasos. Esto también es uno de los principales factores de por qué es que perdemos usuarios. A ver, ahí les va. Lo, digamos, la principal o el principal KPI que trabajamos en e-commerce y de hecho es nuestra razón de ser, es la tasa de conversión. A ver, lo tomo con muchas pinzas, por favor. La tasa de conversión. Y esto dicho de forma general. Cuando hablamos de tasa de conversión, es, oye, del total de usuarios, ¿qué porcentaje ha realizado alguna acción deseada? ¿Va? Esto en términos generales es una tasa de conversión. Vamos a poner un ejemplo y de hecho voy a compartir pantalla y vamos a revisar la web de hecho es un e-commerce, lógicamente, pero esta es la web de Promart. Va, ya se ve, por supuesto que sí. ¿Por qué elegí Promart? Pude haber elegido cualquier e-commerce en realidad, pero, y de hecho esta no es información confidencial de ninguna forma, es pues absolutamente público. Eh, Noten por favor que esta web está tagueada, de pronto mucho más tagueada para mi gusto o mucho más tagueada de lo que yo recomendaría, pero termina siendo un e-commerce. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando yo visualizo estas promociones? Notemos por favor que aquí va a cargar un momento. Notemos, por favor, que aquí estamos midiendo algunos eventos relacionados a la vista de esas promociones. Por ejemplo, se disparó un evento que se llama View Promotion y aquí tenemos, oye, ¿sabes qué? El usuario, yo en este caso, ha visto la promoción, no sé, lo más destacado de limpieza, ¿no? Que está en formato mosaico, que son productos de limpieza, y aquí X detalles adicionales relacionados con e-commerce, que probablemente, mira, se detonó cuando yo vi este slide, que efectivamente son productos de limpieza. Entonces, en este caso, nuestra primera tasa de conversión sería, oye, del total de usuarios que llegan a la web, ¿qué porcentaje visualizan esta promoción? ¿Vale? Eso sería, por ejemplo, una tasa, un ejemplo de tasa de conversión. Vamos un poco más allá, porque claro, el hecho de que la gente visualice mi promoción no me suma absolutamente nada a nivel de resultados transaccionales, es cierto, pero digamos que es el primer paso. Vamos allá. Le he dado clic en este caso a la promoción y el segundo paso sería este caso vamos a ver qué estamos midiendo acá. Por ejemplo, me interesó este jabón Bolívar, voy a añadirlo al carrito de compras. Y acá un poco lo que decíamos, ¿no? El tiempo de reacción de la web. Vamos a añadir el producto al carrito de compras en cuanto termine de cargar. Claro, acá la recomendación sería, oye, el tiempo de carga, porque está así. Vale, entonces añado el producto al carrito de compras y verifico efectivamente que ya estoy midiendo nuevamente el, la acción que he realizado. Entonces, la siguiente tasa de conversión sería, oye, del 100% de usuarios que llegaron a visualizar la categoría limpieza, ¿qué porcentaje de ellos añadieron un producto al carrito de compras? ¿Vale? Mi siguiente tasa de conversión sería, oye, del 100% de usuarios que llegaron al carrito de compras, ¿cuántos terminaron realizando o finalizando la compra? ¿Va? Entonces, en términos generales para e-commerce, la tasa de conversión es polifacética, es ampliamente utilizada. Pero claro, la pregunta es la siguiente.
Oye, vale, llevar, medimos la tasa de conversión y resulta que, por ejemplo, del 100% solamente el 3% de usuarios que llegaron a la web terminaron realizando una compra. Ah, está perfecto, el 3%. Pero, y aquí surge la siguiente pregunta. ¿Eso en qué me suma o en qué me ayuda o cómo termino yo rentabilizando este conocimiento? Y es cierto. Y esa es en realidad la gran pregunta del e-commerce. ¿Cómo es que termino rentabilizando la data, rentabilizando el conocimiento que termino obteniendo como resultado de la medición? Y ahí les va. ¿Cuándo resulta interesante o útil medir la tasa de conversión? Punto número uno. ¿La tasa de conversión ha mejorado en el tiempo? Vale decir, si es que de 1.000 usuarios, 3 han realizado una compra, ¿va? Esta es una tasa de conversión aproximadamente, digámosle, para poner cifras redondas del 1%. Va. ¿El 1% que obtuve en junio ha disminuido o aumentado con respecto a mayo? Es decir, de manera histórica, estoy aumentando o disminuyendo esta tasa de conversión. Esta comparación histórica es el primer gran insight. ¿Por qué? Porque esto me da luces de si es que estoy aplicando, implementando una estrategia de forma correcta y estoy reaccionando a los factores exógenos. Ahora bien, resulta también interesante cuando yo cruzo esta información de tasa de conversión con dimensiones, de hecho, que captura Google Analytics de forma nativa, como por ejemplo la tasa de conversión, como por ejemplo fuente, canal y medio. Vale decir, ¿la tasa de conversión es mejor o peor con los usuarios que yo traje desde Facebook, estrictamente? Vale decir, de 1.000 usuarios que llegaron a la web, 3 realizaron la conversión de una compra. Perfecto. Pero si es que yo mido exclusivamente los que vienen por Facebook o exclusivamente los que vienen por Instagram o exclusivamente los que vienen por la recomendación de algún influencer que yo he contratado, tenemos una mayor o menor tasa de conversión. Y esta información es poderosa, poderosísima, porque nos ayuda a mejorar el ROI, el retorno de la inversión. Porque claro, si es que yo tengo claro de que tengo mejor tasa de conversión con usuarios que han llegado de TikTok, por ejemplo, como resultado de un video que se hizo viral. Ah, interesante. Entonces, si es que realizar un video me toma, o sea, un día y me cuesta $200, es el pago del influencer, más pide la agencia, etcétera, de cosas, en comparación a $200, $300 de pauta en Facebook, Instagram, Meta en general, de Google Ads o otro, algún otro medio publicitario. Entonces, esto resulta especialmente interesante porque yo ya puedo tomar decisiones en base a este share de presupuesto que yo dispongo. Claro, esto es sencillo cuando trabajamos con redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Se pone un poco más complejo cuando ya involucramos otros medios masivos. Y esto es el gran desafío en realidad de las tiendas. De hecho, comparto ahí algunas experiencias en donde el gran desafío es, oye, ¿cómo decido si es que mi publicidad en televisión me dio resultados en la tienda virtual? Sí, de hecho, hace muy poco en retail tuvimos fuertes inversiones en televisión. Y de hecho, competidores a nivel retail, a nivel eh, consumo masivo, han tenido fuertes campañas en televisión. Entonces la pregunta es, oye, ¿cómo yo sé que lo que invierto en televisión tiene una mejor o mayor tasa de conversión que lo que invierto en Facebook, en pauta?
¿va? Entonces, esto es especialmente sencillo cuando trabajamos con redes sociales, pero toma un poquito más de complejidad cuando trabajamos con medios que son masivos. Pero definitivamente esa información es poderosa, ¿va? Es un kick win. Luego, si cambio el diseño de la web, ¿tendría una mejor o peor tasa de conversión? Y esto es especialmente interesante porque me ayuda a optimizar definitivamente el diseño de mi web basado justamente en data real. Vamos allá. Entonces, el objetivo de medir la tasa de conversión es generar este impulso adicional, eliminar fricciones u obstáculos para que mi cliente o mi usuario que se encuentre en el paso uno llegue finalmente a realizar la conversión, que es lo que estoy buscando. Ahora, esto particularmente es interesante porque el concepto de conversión es bastante amplio. De pronto la conversión puede ser que el usuario se convierta en un lead, ¿va? Que deje sus datos, ¿no? Sus datos contactables, ¿no? El correo electrónico como mínimo o inclusive el celular. Va, perfecto. Entonces, ¿cómo o qué hago yo para eliminar las fricciones para que el usuario deje sus datos? ¿Va? Para que realice la conversión como tal. Ahora bien, ahora bien, estos son, digamos, algunos pasos, y de nuevo, repito, insisto, esto es cíclico. Cíclico en el sentido de que cuando hablamos de CRO, de la optimización del ratio de conversión, los cambios son cíclicos. Es decir, difícilmente o es muy complejo decir, oye, la web ya está completamente optimizada, porque siempre surge algún aspecto en el cual sea necesario realizar un experimento, realizar alguna optimización, ¿vale? Entonces, esto es cíclico, es decir, la web tiene que estar en constantes cambios. Podría comenzar de pronto identificando ideas de optimización, es decir, en función a todo lo que hemos comentado, relacionado, por ejemplo, con los tiempos de carga, con un diseño poco intuitivo, o inclusive con que el usuario tiene que pasar por muchos pasos. Luego yo tengo que crear una hipótesis, ¿va? Una hipótesis podría ser, si es que yo cambio una variable, que podría ser el diseño de un botón, que podría ser la ubicación de un banner, que podría ser inclusive el texto de un encabezado. Si es que yo realizo ese cambio, ¿empeora o mejora la tasa de conversión? Luego tengo que encontrar la forma de validar la hipótesis. Y para validar la hipótesis, de hecho, existen muchas herramientas, que en un momento las vamos a ver. ¿Cómo es que validamos la hipótesis? Tenemos herramientas de observación. ¿Qué es una herramienta de observación? Una herramienta más bien del corte cualitativo que me permite en términos generales observar como tal el recorrido del usuario a través de mi web. De pronto tenemos Hotjar, Mouseflow, que en términos generales me permiten generar estos mapas de calor tan útiles. De hecho, en el siguiente slide tengo un ejemplo de cómo es un mapa de calor. Claro, esto me permite obtener algunos insights, como por ejemplo, oye, el, el, el botón del centro o el botón del home es el que efectivamente me está generando muchos clics. Claro, es la zona que se encuentra en rojo. O decir inclusive, oye, el banner de la derecha, a pesar de que se encuentra más hacia abajo, genera más clics o más interacciones que esta nota que se encuentra acá. Ah, perfecto. Entonces, esta información me ayudaría a tomar algunas decisiones relacionadas a la distribución de la web, por ejemplo, o inclusive el mensaje que yo estoy comunicando a través de los textos o encabezados. Ahora bien, podemos inclusive detallar que el título
el encabezado más grande es el que está generando pues muchos clics o muchas interacciones. Y esto nos puede dar algunos indicadores de como, por ejemplo, oye, y cuando le dan clic al encabezado superior o al título, como lo quieras saber, el usuario obtiene lo que busca, obtiene lo que espera. Es decir, si le da clic, está esperando alguna respuesta de la web. De pronto que le lleve a alguna otra subpágina. Entonces, la pregunta es, oye, ¿está ocurriendo eso? ¿O de pronto estoy perdiendo clics? Son clics muertos. ¿Va? Inclusive veo que existen algunos clics en esta sección. Y la pregunta sería, oye, ¿el usuario recibe lo que espera? Inclusive tenemos algunas herramientas como BBWO que nos permite un poco realizar estos testeos. ¿Va? Y eso es especialmente interesante. Con la caída de Optimize, de Well Optimize, que era la herramienta de Well para realizar justamente estos testeos, estas experimentaciones, tenemos, lógicamente, algunas otras que nos permiten un poco medir qué versión de la web es la que mejor tasa de conversión me genera o que mejores resultados obtengo. Y de hecho, esto contrasta con este paso de validar la hipótesis. Inclusive con Google Analytics y un buen sistema de tagueo, es posible validar la hipótesis, porque a través de los tagueos yo permito obtener métricas que son personalizadas, métricas que son avanzadas. Entonces, lógicamente, yo voy a poder medir una tasa de conversión frente a otra, o voy a poder medir cómo es que va evolucionando mi tasa de conversión. ¿Va? Algunas ideas para focalizar la observación de sesiones. Y esto de observación de sesiones es interesante porque herramientas como Hotjar o inclusive Clarity, que en un momento lo vamos a revisar, nos permite eh, revisar o visualizar la grabación de las sesiones de los usuarios. Lógicamente, que hashea o encripta o simplemente cambian las cifras reales en caso de tratarse de contraseñas, de claves bancarias o de información que puede considerarse confidencial, lógicamente es hasheada por defecto, pero nos permite grabar la sesión y monitorear el recorrido del usuario. Y esto es particularmente interesante porque eh, nos permite, primero, cambio en el comportamiento en un paso del embudo. Y un paso del embudo implica, por ejemplo, oye, ¿qué pasa si es que cambiamos la forma en que el usuario ingresa los datos de su tarjeta? ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo demasiada información que no es necesaria. Por ejemplo, focalizamos ideas también en segmentos de usuario por dispositivo, navegador o resolución de pantalla. Es decir, podemos visualizar de pronto si es que el embudo se estrecha o se ensancha de pronto en dispositivos móviles o quizás en dispositivos que son Android o quizás en tablets. ¿Va? ¿Por qué? Porque al cambiar yo la resolución de la pantalla, la distribución de algunos elementos es distinta. Es más, al cambiar entre iOS y Android, entre los iPhones y los celulares Android, lógicamente algunos elementos también cambian. Entonces, esto es especialmente interesante de revisar y se puede realizar a través de la grabación de, de las sesiones. Otro punto importante es la revisión de las páginas de entrada y las páginas de salida. Es decir, la primera página que revisa el usuario cuando ingresa a la web y la última página que revisa el usuario cuando abandona la web. Y lo más importante al menos en e-commerce, el paso de abandono del proceso de compra. Es decir, ¿dónde es que los usuarios o los clientes abandonan el, el embudo de conversión o abandonan el proceso de compra cuando efectivamente están realizando eh, el proceso de compra? Entonces, ¿en qué paso abandonan? ¿Va? Y esto es bastante interesante.
Aquí un ejemplo del testeo A/B. Es decir, siguiendo este proceso, identificamos algunas ideas para optimizar. Ah, perfecto. Creamos una hipótesis. Nuestra hipótesis es, oye, si es que coloco el botón en la parte superior, ¿tendría una mejor o peor tasa de conversión? Entonces, se puede ya realizar un testeo A/B con esta información. Vale decir, se lanzan dos versiones de la web. ¿Va? Y esos experimentos se hacen con Optimize, que están, dicho sea de paso, dentro del curso de analítica digital. O, perdón, las herramientas de experimentación están dentro del curso de analítica digital. Optimize ya dejó de funcionar. Hay otras herramientas de experimentación. Entonces, comentaba, se realiza un testeo A/B para validar esta hipótesis. ¿Cómo es que se hace un testeo A/B? Se despliega en producción ambas versiones de la web. Pero algo interesante es que se segmenta, es decir, la versión A, que es la que tiene el botoncito verde abajo, va al segmento A, es decir, al grupo de usuarios A, mi grupo de control. Y la versión de la web que tiene el botoncito arriba iría al segmento B, tiene mi grupo de usuario B. Entonces, realizo el despliegue, el pasa a producción de ambas versiones de la web y verifico si es que efectivamente una u otra tiene un mejor desempeño. ¿Cómo yo compruebo esto? Con la tasa de conversión. Es decir, por ejemplo, del 100% de usuarios que llegaron a la web, ¿qué versión es la que tuvo una mejor tasa de conversión? ¿Qué versión tuvo más clics? ¿Qué versión generó más ventas? ¿Va? Entonces, es a través, y esta es un poco la lógica del testeo A/B, el que nos permite ir optimizando la web. A ver, ahí les va. Porque existe inclusive algunos test multivariables. Es decir, ¿qué pasa cuando yo involucro dos o tres variables adicionales? Es decir, yo verifico, por ejemplo, oye, le he agregado el envío gratis. Para que mi persona diga, genial. No, si tengo envío gratis, con el tiempo. Vale decir, en la primera versión, el botón arriba y envío gratis. En la segunda versión, sin envío gratis. Y en la tercera versión, si mantiene el botón abajo, pero con envío gratis. Ah, perfecto. Pero vemos las tres versiones a segmentos, es decir, grupos de usuarios de similares características y comenzamos a medir, lógicamente, cuál de estos tiene un mejor o peor desempeño. ¿Va? De hecho, quería compartir con ustedes dos cosas. Una, la primera es la versión de Clarity, que es un poco lo que nos permite generar estas grabaciones de sesiones y mapas de calor. Entonces, voy a acceder. De hecho, con mucho gusto les dejo el, el link de esta fabulosa herramienta. De hecho, es una herramienta sumamente poderosa. Es una herramienta de Microsoft, dicho sea de paso, que nos permite justamente realizar la medición de eh, la grabación de sesiones y la generación de mapas de calor. Ahora, ¿por qué es una herramienta que yo recomiendo mucho? Porque si yo selecciono la sección de precios, es decir, los precios de la herramienta, y espero que termine de cargar, visualizo que efectivamente Clarity es gratis. ¿Ah? Entonces, esto es especialmente interesante cuando yo trabajo con, bueno, con poco presupuesto o simplemente eh, no deseo aún invertir por X motivo en una determinada situación.
Esta es una cuenta de prueba de Clarity. Es decir, de buenas a primeras me permite generar o visualizar algunos resultados, o algunos resultados generales de la web, pero esto es lo especialmente interesante, la grabación. Entonces, verifico que, por ejemplo acá, puedo revisar cómo es o cómo son, por ejemplo, las últimas sesiones. Veamos, el usuario simplemente, mira, perfecto, vio Clarity desde un dispositivo móvil, mira, y le dio clic a ver demostración. Perfecto. Veamos otra grabación. Y así, bueno, esto es especialmente interesante porque yo al revisar la grabación de los temas, no de todas, me permite ir obteniendo insights útiles para tomar acción dentro de mi web. En este ejemplo con Clarity, esta cuenta de prueba, yo podría decir, oye, mira, veo que el usuario efectivamente está navegando, está leyendo el contenido y la pregunta es, oye, ¿por qué hace tanto scroll sin hacer ningún clic? Es decir, mi intención es efectivamente que haga scroll y se mantenga conectado y vea el contenido hasta el final, o mi intención es que ya realice alguna acción antes de que haga tanto scroll. ¿Va? Entonces, respondamos a esa pregunta. ¿Qué es lo que estoy buscando? Ah, realizar una demo. Excelente. Esta es, digamos, la primera gran funcionalidad y es un poco lo que estábamos hablando. Oye, ¿cómo es que yo puedo medir o dar seguimiento a la experimentación que yo voy generando? Un segundo punto que también es sumamente útil es la generación de mapas térmicos o mapas de calor. ¿Va? De hecho, acá tenemos un mapa de calor de Microsoft Clarity, que es justamente cómo es que ha ido reaccionando la web, el website, en justamente con los clics o las interacciones que tienen los clientes. Ahora, la gran pregunta es, está perfecto que esto tenga muchos clics, está excelente. ¿Por qué? Porque son evidentemente botones. Está perfecto, por ejemplo, que esta sección tenga clics también, porque evidentemente son botones. Pero la pregunta que yo me haría, es, ¿realmente deseo, por ejemplo, que este título tenga clics? ¿O yo realmente deseo que estas cards no tengan clics? Porque verifico que acá no tiene o tiene muy pocos. ¿Va? Entonces, yo ya me puedo comenzar a hacer esas preguntas. Es decir, verifico que a pesar de que muchos usuarios llegaron hasta acá, muy pocos hicieron clics. Entonces, ya puedo comenzar a hacer estas hipótesis y comenzar, digamos, a eh, generar estos contenidos. ¿Va? Entonces, fíjense por favor esta otra funcionalidad que me permite, oye, el 100% de usuarios que se han conectado han visto toda esta sección de la web. Hasta esta sección solamente el 93%. Hasta acá el 86%. 85%, lo cual es bastante bueno. 84%. Pero solamente el 83% alcanzaron este punto, lo cual es altísimo. Es decir, 8 de cada 10 llegaron a la parte final de la web. Claro, esto es especialmente útil o muy útil, de hecho, cuando eh, yo tengo una web, y generalmente ocurre con el home, cuando tengo mucho scroll. Es decir, es una página muy, muy larga, entonces el usuario termina, es decir, 8 de 10 que lleguen a la parte final de la página, que es el footer, está perfecto, está excelente, es muy alto, no ocurre generalmente. E inclusive yo puedo verificar, oye, ¿qué pasa
si es que yo analizo solamente los dispositivos móviles. Y seguramente voy a tener un resultado similar. 93% llegaron acá. 91%. Eso es altísimo. Está altísimo. Y seguramente voy a tener un resultado similar también en tablets. Eso es lo que les decía. Hay que tener especialmente cuidado eh, con la categoría del dispositivo. Es decir, noten por favor que algunos elementos en la lista mobile cambia o es distinto en comparación a la vista de escritorio o la vista de tablets. Entonces hay que tener especialmente cuidado con estos, estos elementos. Y claro, yo podría, esta es la vista de los últimos 3 días, pero no obstante yo podría también llevar a cabo la vista de los últimos 10 días, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, con esto puedo definitivamente llevar a cabo una búsqueda mucho más exhaustiva de cómo es que han ido eh, navegando mis usuarios. Es más, aquí específicamente yo puedo generar filtros para verificar solamente algún sistema operativo en particular. Por ejemplo, a mí me interesa ver solamente las sesiones de iOS, que podría haber sido Android y demás, ¿no? De algún país en particular, ¿sabes? Esto lo voy a dejar abierto. De algún tipo de usuario en particular, ¿vale? Que hayan generado clics continuos, por ejemplo. ¿Qué es un clic continuo? Vale decir que ha hecho clic o ha pausado rápidamente en la misma área pequeña. ¿Va? O clics fallidos, que ha cliqueado en una página sin efecto, que es lo que les mencionaba, los clics muertos, que le da clic a un icono que parece botón, pero es un icono y no pasa absolutamente nada, es un clic fallido. O desplaza, y etcétera de situación. ¿Va? Por ejemplo, vamos a ver cómo es que se ve esta web en iOS, y ha generado de hecho un mapa térmico, y verificamos efectivamente que ya tenemos algunas coincidencias y así como se está viendo en iOS, y ya podemos hacer estas comparaciones, ¿no? Oye, tenía 80 y tantos por ciento en Android y aquí tengo 89%, que es ligeramente superior. Puedo hacer algunas conclusiones, pues, oye, en iOS funciona un poco mejor que en Android, por consiguiente, yo ya puedo comenzar ahí a hacer algunas conclusiones. ¿Va? Entonces, con esta útil, de hecho muy útil herramienta, vamos a terminar la sesión de hoy. Clarity, repito e insisto, es una herramienta de Microsoft para eh, generar estas conclusiones cualitativas sobre la navegación de nuestros usuarios. Es, repito e insisto, gratuita. ¿Cómo es que instalo Clarity? Relativamente fácil. De hecho, simplemente tengo que insertar un script que lo tenemos acá. De hecho, voy a ingresar a mi cuenta en un segundo. Vaya, tranquilidad. Vale. Es tan fácil como instalar Google Analytics, por ejemplo, o instalar un Pixel, ¿va? Que lo puedo hacer desde Google Tag Manager, o también puedo compartirlo con mi equipo de desarrollo para que pueda instalar. ¿Va? Entonces, termino la sesión con esta recomendación de herramientas porque es gratuita, que es lo que nos gusta a nosotros. Herramientas potentes a un bajo costo o en su defecto gratuitas. Bien, entonces esto sería todo por hoy. No olviden, por favor, seguirnos en las redes sociales de SNS Learning y estar muy atento a las novedades, cursos y webinars que lanza la marca. Muchas gracias y muy buenas noches con todos.